Imagina adentrarte en un rincón del planeta que nadie sabía que existía, hasta hace apenas unos meses, en las faldas de la costa de Veracruz, entre manglares impenetrables y selvas eternamente húmedas, ocultos bajo un manto verde, se abren humedales que, hasta ahora, habían permanecido fuera de todo mapa. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, un ecosistema completo haya pasado desapercibido? Y, sobre todo, ¿qué secretos guardan esas aguas espejadas y silenciosas que ahora comienzan a ver la luz? Todo empezó el año pasado, cuando un grupo de especialistas en entornos tropicales decidió enfocar sus esfuerzos en zonas de difícil acceso, usando drones de alta precisión y satélites con sensores capaces de ver más allá de la vegetación. Su meta, cartografiar cada charco, cada ciénaga y cada remanso escondido tras la espesura. Lo que detectaron fueron manchas oscuras que al principio parecían simples zonas pantanosas, pero resultaron ser más bien una red compleja de humedales que no figuraban en ningún plano oficial. Al bajar al terreno, los investigadores se encontraron con un suelo tan blando que parecía flotar bajo los pies. Una capa de raíces y musgos formaba un tapiz vivo sobre el agua. El aire estaba cargado de humedad y de una vida tan intensa que parecía vibrar. Allí habitan aves de plumajes desconocidos, insectos que exhiben colores imposibles y ranas con patrones tan originales que cuesta creer que sean fruto de la naturaleza. Un auténtico mundo paralelo, aislado del ruido humano. Las primeras muestras que recogieron dejaron boquiabiertos a botánicos, biólogos y microbiólogos por igual. En esos charcos descubrieron organismos unicelulares con formas de célula nunca antes descritas, y plantas cuyas sustancias químicas podrían sentar las bases de nuevos fármacos. Imagina propiedades antiinflamatorias o neuroprotectoras derivadas de un helecho que ha crecido sin interrupción durante milenios. Lo que parecía un simple humedal se convirtió en un laboratorio vivo de posibilidades insospechadas. Pero no solo la naturaleza guardaba sorpresas. Entre la vegetación densa afloraron restos arqueológicos, fragmentos de cerámica con grabados casi borrados, senderos apenas perceptibles y estructuras enterradas. Podría ser señal de que comunidades antiguas ya conocían este santuario verde y lo transitaban en silencio. Ese cruce entre un entorno virgen y huellas humanas ancestrales añade un punto de misterio que multiplica su valor. Quizá lo más sorprendente fue el silencio. No había el zumbido caótico de un bosque tropical cualquiera. Parecía como si esas ciénagas hubieran envejecido al margen del tiempo, en una especie de cápsula ecológica donde cada organismo ha seguido su propio camino evolutivo. Los científicos describieron la sensación como adentrarse en un santuario perdido, un laboratorio natural donde la diversidad es la protagonista absoluta. En apenas 3 meses de exploración, identificaron más de 120 especies vegetales nuevas, muchas de ellas exclusivas de este enclave. Algunas plantas han desarrollado raíces capaces de filtrar metales pesados, hojas cargadas de compuestos bioactivos y flores irresistibles para polinizadores únicos en el mundo. El potencial para la medicina, la agricultura y la biotecnología es tan grande que, dentro de poco, podrían nacer proyectos para cultivar variantes más resistentes o extraer principios activos antes impensables. No solo la flora deslumbró. En ollas de agua negra y entre la maleza rompieron a asomar anfibios bioluminiscentes, reptiles con mimetismos de novela de fantasía y peces adaptados a aguantar niveles extremos de acidez. Hay genes ahí que, si se comprenden bien, podrían servir para crear cultivos que soporten olas de calor o plagas emergentes. Y el hallazgo de un microorganismo acuático con un poder antibacteriano superior a muchos fármacos convencionales, dejó a los microbiólogos soñando con antibióticos naturales que no generen cepas resistentes. Además, ese ecosistema no funciona como conjuntos de especies aisladas. Es una gran telaraña de relaciones simbióticas. Líquenes que solo crecen sobre ciertas ranas, hongos que brotan en presencia de larvas muy concretas y aves que, solo en épocas de lluvia fuerte, migran desde lugares lejanos para posarse en estas aguas. Cada uno de estos vínculos puede ser la pieza clave para resolver desafíos ecológicos actuales. Estas ciénagas, además de banco genético viviente, son esponjas de carbono. Al estudiar los sedimentos, los expertos calcularon que podrían retener más de 1 millón de toneladas de carbono orgánico, equivalente a las emisiones anuales de unos 200.000 coches. Mientras los bosques liberan CO2 al quemarse,
Estos humedales lo atrapan durante siglos, siempre que el entorno siga intacto. Su destrucción no solo acabaría con especies únicas, sino que soltaría a la atmósfera todo ese carbono acumulado, empeorando el cambio climático. Sin embargo, la fragilidad de este paraíso es alarmante. Veracruz ha perdido buena parte de sus humedales por la expansión agrícola y ganadera, y aunque estas nuevas zonas permanecen aún aisladas, ya hay signos de presión, deforestación clandestina, riachuelos contaminados por fertilizantes y quemas para abrir campos de cultivo. Bastaría un desvío de ríos o un pequeño camino de acceso mal planificado para alterar definitivamente el delicado ciclo del agua. Para empeorar la situación, ninguna de estas áreas está protegida legalmente. No forman parte de reservas, no hay vallas ni señalizaciones oficiales. Quedan a merced de quien quiera montarse un proyecto, explotar terreno o simplemente abandonarlas a su suerte. Sin un marco legal, no hay defensa posible ante intereses económicos. Por todo ello, los investigadores han lanzado un aviso urgente: actuar cuanto antes. Lo que se haga en los próximos meses determinará si estas ciénagas se convierten en un faro internacional de conservación tropical o en otro caso más de un tesoro que desapareció antes de entenderlo. Gobiernos, comunidades y ciudadanos tienen ahora en la mano la oportunidad de proteger un legado vital para la ciencia y el futuro del planeta. Pero esto no termina aquí. Imagina despertar justo antes de que el sol comience así a asomar sobre las copas de los árboles, cuando aún el canto de las aves resuena con una nitidez única. Son las 6 de la mañana y el rocío cubre cada hoja como pequeñas perlas de cristal. Un silencio enorme se extiende por el sendero semioculto. La tierra apenas se hunde bajo tus botas, como si flotaras entre raíces milenarias. Ese instante, suspendido entre la penumbra y el día, es el momento perfecto para sentir la magia de estas ciénagas olvidadas. El lugar exacto: la desembocadura del río San Andrés, en la costa de Tamaulipas, muy cerca de la frontera con Texas. Una zona que, hasta hace poco, nadie consideraba especial. Solo eran pantanos para los mapas oficiales. Pero esos mapas no sabían lo que ocurría bajo el follaje. Con cada paso, las ramitas crujen y se levantan diminutas nubes de bruma. Un aroma a tierra húmeda y madera vieja te envuelve. Es un perfume difícil de describir, mezcla de musgo antiguo y vida recién nacida. A las 8 de la mañana, cuando la luz ya ilumina con fuerza cada tronco y cada charca, se pueden observar bandadas de garzas de cuello rosado que se levantan en un vuelo lento y elegante. Sus pies apenas rozan el agua y dejan un rastro de ondas circulares. A lo lejos, un martín pescador se posa en una rama baja, acechando a pequeños peces que luchan en el lodo. Es un ballet ancestral, perfectamente ensayado por la naturaleza, en el que cada ave, cada pez y cada planta cumple un papel decisivo. Por la tarde, alrededor de las 3, el calor se acentúa y las libélulas de colores brillantes comienzan a danzar de rama en rama. Verás ejemplares verdes con manchas violeta y otros azul acero, como si alguien los hubiera pintado a mano. Cada una lleva sobre el dorso diminutos parches iridiscentes que reflejan la selva. Y mientras observas su vuelo casi hipnótico, puedes darte cuenta de que ahí, bajo esas alas frágiles, se esconden secretos sobre la polinización y la salud de los bosques vecinos. Un día de visita, un pescador local llamado Don Julián te invita a sentarte sobre un tronco caído. Él conoce estos humedales desde niño, aunque nadie le preguntaba por ellos hasta hace 6 meses. Cuenta historias de su abuelo, quien hablaba de lugares donde la tierra respira, y advierte que en noches de luna llena se ven reflejos plateados en el agua, como si fantasmas acuáticos danzaran bajo la superficie. Esas leyendas, transmitidas de generación en generación, al principio parecían exageradas, pero ahora cobran sentido al ver brillar partículas bioluminiscentes en la orilla. Al caer la noche, cerca de las 10, las ranas comienzan su concierto. Algunas emiten notas tan profundas que retumban en tus costillas, mientras otras lanzan sonidos agudos, casi metálicos. Entre el coro destacan unas ranas con franjas rojas y negras. Brillan como si portaran tiny antorchas, advirtiendo de su posible toxicidad. Es un aviso natural que en realidad protege a quienes, como los investigadores, desean acercarse sin precaución. En una de las lagunas más recónditas, los científicos descubrieron un helecho que nunca antes se había catalogado. Sus frondas pueden retener en cada gota de lluvia compuestos capaces de calmar dolores articulares. Al analizarlo en el laboratorio improvisado de campo, detectaron un elemento que, en dosis moderadas, podría servir para desarrollar ungüentos
datos naturales. Para medirlo usaron instrumentos que precisan la concentración en miligramos por litro, pero estos términos son detalles. Lo relevante es que un simple paseo por esa laguna podría revolucionar remedios usados por millones de personas en el futuro. Cuando el calor aprieta a las 2 de la tarde, el aire se vuelve denso y a menudo se desata una lluvia torrencial de apenas 20 minutos. En ese lapso, el cielo oscurece y un estruendo de truenos retumba en la copa de los árboles. Quienes han presenciado ese aguacero describen la sensación de haber entrado en una burbuja protectora, como si esas ciénagas supieran cuándo necesitan recargarse. El agua refresca todo y activa microbios en el suelo que limpian el agua de impurezas. Gracias a eso, el líquido que sale de esas zonas, al filtrarse lentamente, llega casi puro a comunidades cercanas. En los claros inundados viven peces capaces de adaptarse a variaciones de acidez que en otros lugares serían letales. Un equipo de biólogos estudia sus escamas adaptativas, con la idea de aplicar ese conocimiento a la acuicultura en reservorios de sequía. Imagínate granjas de peces que sigan alimentando a poblaciones, incluso cuando el agua pierde calidad. Sin esos genes únicos, sería mucho más difícil enfrentar la falta de recursos hídricos. Más allá de la ciencia, estas ciénagas son hogar de familias que han vivido de la pesca y la caza de forma sostenible durante siglos. En comunidades como La Encrucijada, padres y madres enseñan a sus hijos a respetar cada brote y a tomar solo lo suficiente de la naturaleza. Hoy piden ayuda. Saben que sin respaldo oficial podrían perderlo todo. Promueven recorridos guiados por guardaparques locales, talleres de medicina tradicional y artesanía con fibras de totomoxle, un material que resiste semanas sumergido sin deshilacharse. Ese ingenio ancestral se convierte en una fuente de ingresos si se combina con un turismo responsable. A las 5 de la tarde, el sol proyecta sombras alargadas sobre la laguna principal. Allí, un pequeño muelle de madera permite detenerse a observar el reflejo de los nimbos de algodón en el agua quieta. Es un instante que muchos describen como la pintura más perfecta que se puede colgar en la retina. En esos momentos, se palpa la urgencia de conservar el sitio. Cualquier caminata mal trazada entre los troncos puede destruir colonias de organismos rarísimos o abrir brechas para especies invasoras. Ante esta realidad, universidades de Monterrey y de Brownsville han unido fuerzas, ofrecen becas para jóvenes que quieran estudiar ecología de campo aquí y prevén montar un centro de monitoreo con tecnología sencilla, bombas manuales para medir la calidad del agua, cámaras trampa para registrar fauna nocturna y cuadernos de bitácora digital accesibles desde teléfonos básicos. La idea es que cualquier persona interesada, sin importar su formación, pueda contribuir con datos que refuercen la protección legal de la zona. En las noches de luna nueva, cuando el cielo está completamente oscuro, la única luz proviene de las luciérnagas que emergen en enjambres. Ese espectáculo natural sirve como alerta biológica. Si las luciérnagas disminuyen, algo anda mal en el agua o en el suelo. Por eso, investigadores y pobladores hacen patrullas de observación. Caminan entre los charcos con linternas rojas para no alterar el ciclo nocturno de los insectos. Cada registro diario alimenta una base de datos que permite anticipar cambios drásticos, como contaminación por fertilizantes o derrames accidentales. Este ecosistema funciona como una gran esponja. Durante las inundaciones captura metales y partículas, evitando que lleguen al Golfo de México. Se calcula que cada año retiene cientos de toneladas de contaminantes. Si estos humedales se destruyeran, no solo se perderían especies irreemplazables, sino que la calidad del agua en municipios vecinos caería drásticamente. Protegerlos es tan vital como cuidar de un hospital natural que previene enfermedades en comunidades enteras. A estas alturas, el reloj marca las 7 de la noche y la luna llena arroja un resplandor plateado sobre la superficie. Es el momento ideal para planear una visita guiada o un voluntariado. Gobiernos locales han lanzado licitaciones para construir senderos elevados que no interrumpan el flujo de agua. Y asociaciones civiles están preparando un plan de patrullaje comunitario. La clave es actuar rápido. En cuanto se abra un camino de tierra sin control, vendrán motosierras, camiones y polvo, poniendo en peligro todo este paraíso. Mientras tanto, tú, oyente, puedes marcar la diferencia. Puedes firmar una solicitud en línea para declarar área protegida este corredor de manglares y ciénagas, colaborar con fondos para instalar pequeñas estaciones meteorológicas o simplemente difundir estas historias con tu familia y amigos. Cada voz cuenta, porque la próxima palabra que pronuncies
puede ser la que impulse una decisión de conservación a nivel federal. Y mientras el murmullo de las olas pequeñas acaricia la orilla y las luciérnagas dibujan líneas de luz en la oscuridad, recuerda que este santuario natural necesita más que admiradores. Requiere guardianes. El momento de actuar es ahora, antes de que el ruido de la maquinaria borre para siempre el murmullo de este refugio verde. Pero esto no termina aquí. A las 9 de la mañana, cuando el calor aún es suave y las gotas del rocío se deslizan por las hojas como diminutos espejos, un pequeño grupo de voluntarios se adentra por un sendero recién abierto. Cada paso ocupa la huella exacta que el equipo de guardaparques marcó la semana pasada. Tablas de madera elevadas apenas unos centímetros sobre el agua. Al pisarlas, se escucha un ligerísimo crujido, como si la ciénaga respirara bajo sus pies. Ellos llevan cuadernos para registrar avistamientos y cámaras sencillas que funcionan con energía solar. Su misión es tan simple como crucial: anotar cada encuentro con fauna y flora, para que esos datos refuercen la solicitud de protección legal. A media mañana, alrededor de las 11, se llega a una explanada donde el sol atraviesa el dosel de hojas y dibuja figuras cambiantes en el suelo húmedo. Allí, un banco de arena sostiene un charco casi circular. Es el hogar de unos pequeños crustáceos translúcidos, apenas perceptibles si no fuera porque dibujan diminutas líneas alrededor de su madriguera mientras buscan alimento. Un investigador local, la bióloga María Elena, señala que esa especie podría ayudar a controlar la proliferación de algas que, en otros sitios, asfixian lagunas enteras. Anota la hora y toma una muestra de agua en un frasco de vidrio. Nada de miligramos, todo bien medido en litros y partes por millón, con palabras que cualquiera puede entender cuando lea el informe. Cuando el reloj marca el mediodía, el sol pega con fuerza y el sudor corre por la frente. El equipo aprovecha para refugiarse en un claro cubierto de follaje. Sobre una tabla colocada a modo de mesa, el etnobotánico Jorge extiende unas hojas verdes y explica en voz baja a los pobladores reunidos cómo preparar un té que alivia dolores de cabeza y mareos. Les cuenta que la receta se hereda de abuelas que nunca pisaron una universidad, pero conocían cada planta como si fuera un pariente. Entre los presentes, algunos niños escuchan asombrados, otros ya se encargan de recolectar con cuidado las hojas señaladas. Esa transmisión de saberes es tan valiosa como cualquier descubrimiento científico. Demuestra que el respeto por la naturaleza puede convivir con la ciencia moderna. A la 1 de la tarde, el murmullo de cubetas llenas de agua despierta la curiosidad de un grupo de garzas blancas que merodean al borde de la laguna principal. Sus patas largas se hunden apenas unos centímetros en el lodo y mueven el cuello con elegancia antes de picotear a algún pez desorientado por la corriente. Un equipo de acuicultores locales aprovecha ese momento para mostrar a los visitantes cómo instalar redes flotantes sin dañar las raíces sumergidas. La idea es capturar ejemplares para estudiarlos y luego liberarlos, no para venderlos. Así, se aprende que la sostenibilidad no es solo una palabra, es un compromiso que pasa de mano en mano, de generación en generación. A las 2 de la tarde, el cielo se cubre de nubes densas y grises. En cuestión de minutos, empieza un chaparrón que hace latir los charcos con insistencia. Todos corren hacia una cabaña de troncos donde hay sillas de palma y una mesa rústica. Mientras el agua golpea el techo y escurre por las paredes, el ornitólogo Pablo describe con entusiasmo una ave migratoria que, según sus anotaciones, llega cada año justo cuando comienzan estas lluvias. Su canto retumba como campanas lejanas y, asegura, indicadores como ese canto permiten anticipar temporadas de cosecha y de pesca para las comunidades cercanas. El sonido de los truenos se convierte en banda sonora de sus explicaciones. Cuando la lluvia amaina y el reloj marca las 3 de la tarde, un airado arcoíris asoma entre los troncos. Los rayos de luz refractados pintan de colores el agua estancada. Es el momento perfecto para que un grupo de fotógrafos con cámaras de alta sensibilidad capture imágenes para la campaña digital que está a punto de lanzarse. Con esas fotografías, esperan provocar la reacción de autoridades estatales y federales. Cada imagen busca transmitir la sensación de volver a un mundo primigenio, casi mágico, y recordar que ese tesoro natural está más cerca de lo que creen. A las 4 de la tarde, el equipo de salvaguarda cultural organiza un taller junto a la antigua trocha
donde se hallaron piezas de cerámica, extendidos sobre una manta. Fragmentos con bordes circulares y grabados en forma de olas esperan ser reconstruidos. Un adulto mayor enseña a los más jóvenes a unirlos, enfatizando la necesidad de respetar cada fisura, porque cada grieta lleva una historia. Mientras encajan un pedazo tras otro, cuentan la leyenda de una pareja de viajeros que, hace siglos, encontró remanso en estas ciénagas y decidió quedarse. Los fragmentos podrían confirmar rutas de intercambio comercial entre comunidades prehispánicas de la costa y del interior del país. A las 5 de la tarde, la luz baja y el aire se refresca. Justo en ese instante, una familia local sube por un estrecho bote de madera. El padre toma un remo, la madre sujeta una cesta con guajes y frutas, y la niña de ojos curiosos lleva un cuaderno donde dibuja helechos y flores. Recorren el canal principal mientras una guía comunitaria les señala dónde crecen hongos comestibles y dónde habita la rana de ojos dorados. Con cada paso, la niña anota nombres en español y en la lengua regional, para no olvidar nunca el vínculo entre la tierra y su gente. Al llegar a una curva del canal, cerca de las 6 de la tarde, descubren un pequeño islote cubierto de palmeras enanas. Ese espacio, cuenta la anciana Marisol, su abuela lo llamaba la ventana de luna, porque se asoma al este, donde aparece primero el cuarto creciente. Allí, dicen, es posible ver reflejada la luna en dos niveles, uno en el cielo y otro invertido, en el agua. Hoy, los voluntarios colocan un catalejo rudimentario hecho con una lente reciclada para que los visitantes puedan observar la danza nocturna de murciélagos que emergen buscando insectos. Esa experiencia une ciencia y poesía, el aleteo silencioso, el murmullo ancestral del lugar y el brillo de las primeras estrellas. A las 7 de la noche, cuando la luna comienza su ascenso plateado, el grupo se reúne junto a una fogata en un claro seco. Cada persona trae un instrumento musical, una guitarra, unos tambores de madera, un acordeón. Suena una pieza tradicional que habla de ríos y caminos perdidos. Las voces se alzan al unísono y, por un momento, el sonido se mezcla con el croar de las ranas y el canto de grillos. Al fondo, un guardaparques proyecta en una pantalla portátil las imágenes captadas durante el día. Los insectos de alas irisadas, los peces al acecho y las flores recién descubiertas. Los niños aplauden y los mayores asienten con la cabeza, conscientes de que cada nota, cada fotografía y cada crujido de madera forma parte de un mismo relato, el de un lugar que pide ser cuidado. A las 8 de la noche, la última actividad es un recorrido a la luz de linternas de color rojo. Se camina despacio, guardando silencio. Cada participante está atento a un sonido, a un destello, a una sombra que se mueve entre los mangles. Al cabo de un rato, se detienen junto a un charco espejado, donde brotan hombrecillos verdes. Son renacuajos casi transparentes, que reflejan la luz de las linternas como si llevaran dentro diminutas luciérnagas. Quienes los observan entienden que esa escena no se repetirá en cualquier otro lugar del mundo. Así concluye un día de exploración. Pero no termina la historia. Cada uno regresa a su campamento con historias para contar. Los pasos sobre la pasarela, el sabor del té ancestral, el eco del canto en la laguna, la brisa que trae el olor del mar cercano. Esa información se volcará en informes y fotografías, en redes sociales y en conversaciones con autoridades. Pero, por encima de todo, quedará grabada en la memoria de quienes vivieron la experiencia. Y será esa memoria la que, con suerte, impulse la creación de un área protegida, el nombramiento de guardianes voluntarios y la difusión de un mensaje. Estas ciénagas no son un espacio más, son un capítulo vivo de nuestra historia colectiva. Y, como tal, merecen un cuidado que las generaciones futuras agradecerán cada vez que despierten al canto de las aves y sientan la magia de un lugar que, hasta hace poco, nadie sabía que existía. Imagina que al cruzar la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, entras en un territorio que hasta hace muy poco nadie sabía que existía. Es la desembocadura del río San Antonio, en la costa de Texas, junto a Matamoros, Tamaulipas. Manglares enmarañados, bosques inundados y laberintos de canales se extienden más allá de lo que señalaban todos los mapas oficiales. Hoy vamos a descubrir esos humedales secretos. Las 6 de la mañana. A esa hora, despiertas con el susurro del viento entre hojas de manglar. El cielo aún conserva un tono azul oscuro y las primeras aves exhalan su canto como saludos. Caminas sobre pasarelas de madera elevadas apenas unos centímetros sobre el agua. Cada paso provoca un crujido que se mezcla con el croar de las ranas dormidas. El aire huele a tierra mojada y a madera antigua. Sientes que pisas un lugar vivo, como un gigantesco ser palpitante.
A lo lejos, un par de garzas reales alzan el vuelo en silencio, desplegando las alas con una gracia que parece ensayada solo para ti. Las 8 de la mañana. La luz del sol se filtra a través del dosel y pinta sombras danzantes sobre el agua. Observas cardúmenes de peces diminutos que nadan junto a las raíces de los mangles rojo. Sus cuerpos plateados reflejan una luz perla. Entre ellos, un pez ciego de tonalidad grisáceo se desliza lento, adaptado a la oscuridad permanente bajo el follaje. Lo llaman pez fantasma, y su estudio podría inspirar sistemas de navegación para zonas sin luz. A la misma hora, un murmullo suave anuncia la llegada de un grupo de patos pintail. Bajan con elegancia y forman filas ordenadas en la superficie. Sus picos buscan semillas y algas nutritivas. Un investigador local, Luis, te explica que estos patos completan aquí su migración invernal y que sin este remanso descubierto no tendrían dónde descansar. Cada ave cuenta mundos, rutas y climas que se entrelazan con el destino de este enclave. Las 10 de la mañana, caminas junto a un canal estrecho cuando escuchas un clic constante. Son los martillos de un cangrejo violinista golpeando la arena para marcar su territorio. Es tan diminuto que, al principio, ni notas el sonido. Te agachas y ves su concha brillante, casi transparente. Ese pequeño crustáceo ayuda a airear el suelo fangoso y mantiene el ciclo de nutrientes. Los biólogos dicen que si esos cangrejos desaparecen, el barro se compacta y el agua deja de filtrarse. Son ingenieros del ecosistema. Al otro lado del canal, descubres un claro donde crecen plantas que parecen helechos gigantes. Sus hojas filtran metales pesados del agua. Investigadores las llaman filtros verdes. En un laboratorio de campo midieron que una sola planta retiene hasta 100 kilogramos de plomo en sus raíces sin dañarse. Esa cifra se traduce en posibles proyectos para limpiar ríos contaminados con métodos naturales. El mediodía, el sol calienta con fuerza. Te refugias bajo la copa de un árbol de zapote de agua, cuyas raíces sobresalen para formar bancos sobre el agua. Allí, un grupo de mujeres de la comunidad local ofrece un almuerzo improvisado. Tortillas calientes, frijoles negros y pescado seco. Hablan en tono pausado, en español con un acento que suena a leyenda. Te cuentan que sus abuelos llamaban a este lugar la Laguna del Susurro, porque por las noches el viento mueve las hojas como si revelara secretos antiguos. La 1 de la tarde. Después de comer, te acompaña la bióloga Ana a un estanque oculto bajo una enredadera de flores moradas. Sostiene un frasco de vidrio y toma muestras de agua para medir su acidez en partes por millón. Sin jerga técnica, te dice: queremos saber si el agua está sana o si necesita ayuda. Mientras habla, unas mariposas curvas pasan por encima, tan grandes como la palma de tu mano, con manchas amarillas y negras. Cada una lleva polen de flores que crecen solo aquí. Las 3 de la tarde. Se anuncia una lluvia breve y violenta. Gotas gruesas golpean las hojas y hacen que pequeños chorros bajen por los troncos. Es un ritual refrescante. El grupo corre a una cabaña de madera donde hay un pequeño museo con artesanías y semillas. Aprendes que las semillas de un árbol llamado cocuite se usan para hacer cuerdas naturales que resisten semanas sumergidas. Con ellas, las familias construyen redes de pesca y también columpios para los niños. Este tejido ancestral combina con la ciencia. Las fibras se estudian para fabricar bioplásticos. Las 5 de la tarde. El cielo se despeja y aparece un arco iris que se refleja en el agua quieta. Llegas a un mirador improvisado. 2 troncos unidos por cuerdas, formando un banco. Desde ahí contemplas bandadas de ibis y cigüeñas que regresan a descansar. Sus cuerpos blancos se recortan contra el color del atardecer. Un guardaparques, Jorge, te invita a usar prismáticos de segunda mano. Con ellos puedes distinguir plumas, picos y comportamientos. Un ave que correletea entre garzas para robar cangrejos. Otra que se sumerge en silencio buscando moluscos. Las 7 de la noche. La luna se asoma y baña todo de un brillo suave. Caminas despacio para no perturbar a las tortugas marinas que llegan a la orilla a depositar huevos. Guardaparques voluntarios colocan cercas de palos para proteger los nidos. Uno de ellos, Pedro, cuenta historias de la primera vez que vio a una tortuga gigante arrastrarse hasta un claro abierto. Esa noche, con linternas de luz roja, registran cada puesta. Cada huevo es una promesa de futuro. Cada pequeño hoyo en la arena, un milagro. Las 9 de la noche. El silencio es absoluto salvo por el canto de grillos
y el murmullo del agua deslizándose. En un claro, se enciende una pequeña hoguera. Los más jóvenes tocan tambores y una guitarra vieja. Cantan canciones de pesca y de río, transmitidas de padres a hijos. Después, proyectan en una pantalla portátil imágenes del día, fotografías de renacuajos fosforescentes, de hongos etéreos, de hojas que brillan con rocío. Cada foto refuerza la idea de que este sitio no es solo un paisaje, es un libro vivo que todos podemos leer, más allá del asombro. Este lugar guarda aún secretos. Hay cuevas sumergidas donde se han encontrado conchas de fauna prehistórica. Existen grietas en el suelo que expulsan burbujas de metano, un recordatorio de procesos bajo tierra que todavía no entendemos completamente. Se cree que bajo los troncos podrías hallar moléculas que ayuden a crear plásticos biodegradables, resistentes al calor. Cada paso que das abre nuevas preguntas. ¿Qué otras maravillas permanecen ocultas en este laberinto de agua y raíces? El llamado a la acción. La belleza de estas ciénagas no es un lujo, es una necesidad. Si se abren caminos sin cuidado, si llegan motosierras o fertilizantes, todo podría desmoronarse. Por eso, universidades de Brownsville y de Monterrey trabajan con comunidades locales para formar guardianes voluntarios. Jóvenes aprenden a usar cámaras trampa, a medir la claridad del agua con instrumentos sencillos y a registrar cada cambio en cuadernos de campo. Cada dato alimenta una petición oficial para declarar la zona área natural protegida. Tú, oyente, también puedes ayudar. Comparte estas historias con quienes puedan tomar decisiones. Autoridades estatales, federales, organizaciones sin fines de lucro. Firma peticiones. Apoya con pequeñas donaciones para equipar a los guardaparques con linternas y botas de hule. Visita con respeto. Sigue los senderos marcados. No dejes basura y escucha las indicaciones de quienes conocen cada rincón. Este santuario está esperando tus pasos conscientes. Es un lugar donde el futuro de muchas especies y el nuestro se entrelazan. Cada mirada, cada palabra difundida y cada gesto de cuidado cuentan.